4 y vamos a continuar hablando sobre esta nueva arremetida de Israel en la Franja de Gaza cuando terminó la primera parte de esta tregua, con estas consecuencias tan letales como las que hemos conocido, pero también con una cierta percepción, no soy yo el experto, lo vamos a hablar con nuestro entrevistado, de que esto sería más que una nueva arremetida y que podría suponer algo más, quizás un punto de inflexión o una decisión de ir más allá que lo que hemos conocido hasta ahora. Bueno, vamos a saludar al analista internacional y quiero decir especialmente apreciado por nosotros porque en un tiempo no muy lejano, Guillermo Holzman era panelista de esta radio y los veíamos todas las semanas, así que tanto me ha alegrado, Guillermo, verte y darte un abrazo, bueno, nos veíamos hace algún tiempo. Muy bienvenido a tu casa. ¿Qué tal, Patricio? La verdad que no solamente un privilegio y un agrado por estar en la Red Universidad de Chile, que marca un hito en lo que es lo que es el periodismo desde la universidad, con los valores de la universidad y los ejes para poder defender justamente la libertad de expresión en todo lo que significa la construcción de una buena sociedad, independiente incluso del régimen en el cual estemos. Sí. Entonces, la libertad de expresión es un valor que es esencial para la convivencia humana, Sí. más allá del régimen. Guillermo, te pregunto directo. A ver, esta es mi hipótesis. Después del 7 de octubre, ya para decirlo así más directamente. Después del 7 de octubre, obviamente estaba encima el tema de la matanza de Hamas en Israel, que eso o en territorio ocupado, que eso obviamente desde acá lo condenamos. Luego vino esta arremetida brutal de Israel. En las primeras semanas estaba más abierta la discusión, digo desde algunos sectores, ¿no? Respecto a que lo de Israel sería una respuesta, ¿no? Con toda la connotación que tiene la palabra respuesta, ¿no? Sí, alguien hizo algo primero, por eso nosotros hicimos esto otro, ¿no? Con el paso de los meses ha ido quedando más claro lo que ahora es una obviedad, ¿no? Que esta respuesta ha sido por lo bajo, es desproporcionada, que es la palabra más elegante que uno podría usar. Pero de lo que se está hablando ahora en los últimos días es que en esta nueva etapa Israel estaría siendo más explícito en un proyecto anexionista, ¿no? Quería pedirte tu análisis respecto a si este momento tiene alguna peculiaridad en tu consideración, porque sobre ataques de Israel a Gaza hemos hablado muchos años y en muchas circunstancias, tristemente. Sí. A ver, primero estamos frente a una tragedia humanitaria de marca mayor, independiente como tú lo quieras mirar. De hecho, el presidente de Israel coincide con lo que estoy diciendo en declaraciones que ha realizado entre ayer y hoy día, respecto a que la respuesta militar que está dando Israel no contribuye necesariamente al retorno de los rehenes. Recordemos que la posición de Israel a través de su primer ministro Netanyahu fue que este era un tema de seguridad nacional que afectaba a los intereses nacionales de Israel y en consecuencia era inaceptable un ataque de un grupo terrorista como Hamas. Un grupo terrorista sindicado por Estados Unidos, Israel y varios otros países a nivel global. En esa perspectiva se entendió que la respuesta de Israel estaba orientada a poder recuperar los rehenes, y de eso han pasado ya bastantes meses. Sí. Y la primera fase de este acuerdo de paz, que estaba marcado en 3 fases, era la recuperación de los rehenes. La situación de hoy día responde al hecho de que efectivamente Hamas no habría dado respuesta a las propuestas hechas por Israel y Estados Unidos. Estados Unidos además tomó contacto directo con Israel, rompiendo un poco la dinámica de las relaciones diplomáticas o las relaciones que había para construir este acuerdo de paz. Y por su parte Hamas además lanzó misiles contra Israel, y Israel dice, y ese es su argumento principal, de Netanyahu, y ahora hablamos de Netanyahu específicamente, para poder atacar a Israel, y Netanyahu se escuda en la posición de Donald Trump, que Donald Trump coloca una disrupción absoluta en el sistema internacional, y para que efectivamente Gaza quede sin ningún rastro de Hamas, lo cual ha significado la muerte de más de casi 600 personas, muchos niños, mujeres, etcétera, que a todos nos afecta directamente de todo ello. Y donde Netanyahu efectivamente está dejando en forma explícita la idea de no solamente ocupar y anexar eventualmente Gaza, sino que además en forma simultánea lo está haciendo en Cisjordania. Pero a su vez también Estados Unidos, con el silencio, apoya la acción de Netanyahu, mientras Estados Unidos ataca a los hutíes en Yemen. Y todo esto con, yo diría, el silencio, para poder decirlo adecuadamente,
del resto del mundo árabe. ¿Ya? Por lo tanto, acá se presenta un tanto de que, habiendo legitimidad respecto a la necesidad de que el Estado palestino exista, el mundo árabe y la disrupción o la posición disruptiva de Donald Trump está dejando de lado el tema del Estado palestino y se está centrando particularmente en lo que es el futuro de la región sin Palestina. Y ese es el tema más de fondo que hoy día no está en la agenda de discusión. ¿Y cuáles son los actores relevantes ahí? Porque uno podría señalar para empezar que Irán no está en esa posición, ¿no? Claro, Irán está siendo presionado además por Estados Unidos para que firme un acuerdo de no proliferación nuclear que estaría además apoyado por Rusia, que aquí estamos a otro y además apoyado por China. Rusia, China, India y Estados Unidos están por la idea de la no proliferación nuclear o por la desnuclearización o por el abandono completo del uso del armamento nuclear para poder imponerse como potencia. Y ese es un acuerdo que se está trabajando ahora entre las potencias. Entonces, Israel pasa a ser una parte. Ahora, el tema de Israel marca mucho con el tema de lo que es Netanyahu. Yo, al inicio de todo esto, cuando jamás, como se hizo el ataque contra Israel, yo en su momento decía, Netanyahu puede ser parte de la solución, pero lo más probable es que sea parte del problema, y no la solución. Netanyahu no tiene un apoyo férreo dentro de Israel. Digamos que en Israel no todos los israelitas son judíos. Claro. Partamos de esa base. Entonces, y no todos los judíos son sionistas. Además. Sí. Entonces, son pequeños tips que es necesario entender porque esto está en el marco de las relaciones internacionales donde lo que se juega son los intereses de los países. Sí, Guillermo, yo sé que te invitamos a estas entrevistas para hablar de coyuntura y lo que está ocurriendo es dramático, pero lo que acabas de decir quizás nos da la oportunidad para entender algunas cosas más en perspectiva histórica, ¿no? A veces es preferible en los programas periodísticos hablar un poco más de historia y un poco menos de lo inmediato. El cuadro político interno de Israel. Un cuadro político donde, por ejemplo, hasta cierto punto el Partido Laborista, que era el partido, no sé cómo llamarlo, de centro izquierda, de izquierda, no solamente era competitivo, sino que era mayoritario, llegó a ser hegemónico. ¿Por qué razón cambia tanto el cuadro interno para que de un tiempo a esta parte lo que prevalezca no solamente sea la derecha, sino las expresiones más extremas de la derecha? La situación política interna de Israel, para poder entender lo que pasa hoy día, hay que irse como 10 años atrás, donde efectivamente el Partido Laborista se fragmenta, se divide, y eso queda en evidencia en la composición del Parlamento, hasta el punto tal de que la corrupción empieza a atacar a Israel, estamos hablando de unos 4 o 5 años atrás, incluyendo a Netanyahu, que es acusado de actos corruptos y acusaciones que todavía están vigentes, dicho sea de paso. Y se queda sin liderazgo. Israel sufre una crisis de liderazgos interna que va más allá de la izquierda y la derecha porque afecta a los dos grandes bandos, para decirlo en términos simples, que hay dentro de Israel. Y en esa perspectiva, cuando cae el gobierno de Netanyahu, el anterior, si yo era acusado, se llama elecciones y Netanyahu pasa a finalmente a aparecer como una solución porque no había otra. O sea, Netanyahu llega al poder por descarte, porque no hay otra solución. Y la posibilidad de hacer gobierno solamente estaba, Netanyahu, que es de derecha, para decirlo en las lógicas nuestras, finalmente la alianza con la derecha más extrema. Y eso es lo que finalmente conforma un gobierno. Y en ese contexto de un gobierno de una derecha con una derecha extrema es que se produce el ataque de Hamas y es ahí donde se construye la respuesta israelí basado en la seguridad nacional, en términos de que ha sido violado el territorio israelí por este grupo terrorista, todo ese no es el relato de Netanyahu, y que tiene el apoyo de todo Israel. O sea, vale decir, en su minuto, tú recuerdas... Pero es que el enemigo externo siempre aglutina, po. Claro, por eso, Sí. tiene todo el efecto, Sí. por lo tanto todo el mundo entendió, incluso dentro del derecho internacional, que correspondía una respuesta de Israel, ¿ya? A un grupo que no es un país, porque no, jamás no está bien, defiende la causa palestina, pero no todos son palestinos, ni representan al pueblo palestino. No, o sea, jamás tiene para recapitular, ¿no? Jamás tiene el control político de la Franja de Gaza, pero no tiene el de Cisjordania, por ejemplo. Exactamente. Entonces, bueno, ahí y uno de los grandes temas es quién representa al pueblo palestino hoy realmente. O sea, si Abu Mazen efectivamente es el representante o no, que es un debate interno dentro del pueblo palestino, dentro de Cisjordania, en fin. Entonces, Netanyahu se transforma en el defensor de lo que es
la identidad israelí, pero con una oposición que ha ido aumentando en el tiempo, que se refleja en protestas semanales frente a las instituciones israelíes, y donde Netanyahu cada vez concentra más el poder. De hecho, hoy día tiene todo un tema, qué sé yo, quiso echar o quiere echar al jefe de la inteligencia interna de Israel, y la Corte Suprema como israelí ha dicho que no lo puede sacar, simplemente porque no confía en él. Sí. Estamos conversando con Guillermo Holtzman a esta hora de la mañana. Guillermo, durante los primeros meses de los ataques de Israel contra la Franja de Gaza, vimos por primera vez posiciones críticas desde los aliados históricos. Recuerdo, por ejemplo, a Blinken, creo que es el apellido, ¿no? El líder demócrata judío del Senado que habló muy duramente en contra de Netanyahu. Hubo algunas señales públicas, no así en lo concreto, pero señales públicas de distancia de Biden. Llegó a ser muy duro Josep Borrell. En Francia se abrió al menos el debate respecto a la posibilidad de un embargo militar. ¿En qué quedó todo eso? Parece, porque la pregunta que todo el mundo se hace, que es una pregunta dramática, Guillermo, que es ¿quién puede hacer algo para evitar que esto siga ocurriendo? Parece tener una respuesta que es terrible y que parece cínica, que es nadie. No, nadie. O sea, es decir, en este minuto, la cantidad de muertes que sucede en Gaza, que sucede en Cisjordania, y lo que está pasando en Siria, para qué hablar de África, etcétera, hoy día los conflictos internos que llevan al asesinato o a la eliminación de aquellas personas que se consideran enemigos, finalmente no están dentro de ninguna posibilidad de acuerdos políticos para poder construir la paz. Pero hay una potencia o un país con un relativo peso internacional, digo, aparte de Irán, que está asediado por las razones que tú has descrito, que pueda interceder en favor de Palestina, o que esté en condiciones y voluntad de interceder en favor de Palestina, y que pueda hacer como una suerte de contraparte al eje Trump-Netanyahu? No hay. En este minuto ni tenemos... China, ni Rusia, ni... O sea, ni China, Rusia, Estados Unidos, por lo bajo, y me atrevería a agregar a India, están en la idea de que la situación de Medio Oriente, concentrada alrededor de Israel, debe solucionarse con algunas condiciones. Primero, que Israel no se expande en su territorio, que es lo que Netanyahu está haciendo. Netanyahu hoy día está confrontando lo que serían las bases de un acuerdo internacional para llevar la paz a la zona. Lo segundo es que efectivamente Hamás se desintegre completamente y abandone su vida armada y abandone las alianzas que tiene particularmente con otros grupos terroristas o otros grupos violentos, como el caso de los hutíes. Cuarto, que Netanyahu deje el poder. ¿Ya? Todos esos elementos que se han conversado en instancias internacionales, que han sido temas de conversación en Arabia Saudita, que son temas de conversación en la visita que hizo Netanyahu a Donald Trump en la oficina Oval, todo eso está stand-by hoy día. Netanyahu está aprovechando los dichos de Trump en términos de poder reconstruir Gaza, cosa que salió una oferta tanto de Emiratos Árabes Unidos como Arabia Saudita para la reconstrucción de Gaza, y con el apoyo de Egipto, entre otros, pero con los palestinos ahí. Sí. Y Trump dice que los palestinos deben salir para reconstruir. Déjame decir algo que puede parecer raro, pero ahí tú lo analizas. En lo formal, Israel con el liderazgo de Netanyahu está tratando de exterminar a Hamás, ¿sí? Pero puede ser que en lo profundo a Netanyahu le convenga a Hamás. Te lo pregunto por lo siguiente: si tú estás en un territorio que es asediado, que es sometido a la violencia de una potencia extranjera, y hay un grupo que promueve una salida política y moderada, y otro grupo que promueve una resistencia armada, y los ataques de esa potencia extranjera se intensifican y son letales al punto que lo han sido, por sentido común, eso fortalece una respuesta insurreccional y radical, y no una respuesta dialogada y política. Que es el dilema que se abre en Cisjordania también, porque una de las hipótesis de los análisis que se han hecho sobre esta arremetida, que no solamente ocurre en Gaza, sino también en Cisjordania, es que las acciones de Israel fortalecen
a quienes quieren responder con los mismos códigos que a quienes promueven el diálogo. Y ¿cómo ves eso? A ver, si te entiendo bien, hoy día la situación en Israel pasa por una figura que Netanyahu, o sea, las situaciones en los procesos políticos, en las sociedades, pasa por quienes toman decisiones y la capacidad que tienen de concentrar esas decisiones y los contrapesos frente a esas decisiones. Hoy día Netanyahu, en virtud del estado de guerra en el cual se encuentra Israel, no tiene contrapeso. Adicionalmente, tampoco hay quien lo reemplace, que tenga suficiente legitimidad para reemplazarlo. Entonces, Israel literalmente está en un lío interno político donde no tiene otra posibilidad más que estar con Netanyahu. En esa situación, Netanyahu no quiere dejar el poder. En esa situación, Netanyahu quiere que si lo deja el poder, no ser sindicado ni tampoco acusado o procesado por los delitos de lesa humanidad o violación de derechos humanos o violación de derechos internacionales, etc. Bueno, ahí la gama es bastante grande. Y son los sectores más ultra dentro de la coalición que apoya a Netanyahu es justamente evitar que el pueblo palestino tenga un territorio donde asentarse. Y eso justifica el tema sobre la presión sobre Cisjordania y los asentamientos israelíes en esa zona. Pero a su vez también, al otro lado, si tú haces bien el análisis, tienes que la Autoridad Nacional Palestina tampoco tiene un liderazgo lo suficientemente sólido como para poder unir y cohesionar al pueblo palestino. ¿Ya? A su vez, tú te das cuenta de que si existiese esa unidad, esa cohesión dentro del pueblo palestino, dije, no, acá estamos, y más allá de que las Naciones Unidas tiene resoluciones ya hace 12 años reconociendo la necesidad de que exista el Estado palestino, al final del día lo que tú ves es realismo político puro. El pueblo palestino, el Estado palestino no va a existir si no hay acuerdo de las potencias, independiente de los organismos internacionales. Y peor aún con un Trump que desconoce el multilateralismo y la importancia de los organismos internacionales. Sí, ahora Guillermo por favor, no quiero descalificar al gran Guillermo Holtzman. Esto que tú dices es muy claro, pero si uno lo piensa en el fondo, es una obviedad porque es lo mismo que en Siria, es lo mismo que en Ucrania. O sea, no se va a decidir lo que los actores chicos estimen, sino lo que las potencias concuerden. Exactamente, y es el gran elemento disruptivo de Trump. Trump ha colocado visiblemente para todos nosotros, y más allá que estemos o no de acuerdo con eso, de que el orden internacional lo definen quien tiene la capacidad económica, política y militar suficiente para poder imponerlo. Si Trump no tuviese, digamos, detrás de él la capacidad militar, tecnológica, cultural incluso de Estados Unidos, no podría estar haciendo lo que hoy día tiene. Y él lo hace en virtud de que tiene un apoyo popular, controla el Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, y una influencia decisiva en la Corte Suprema Federal de Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista liberal democrático clásico, Trump tiene toda la legitimidad del mundo. Ahora, ¿esa legitimidad es suficiente para generar la disrupción que está planteando e imponiendo en el sistema internacional? Esa pregunta yo creo que da para replantearse todas las teorías en relaciones internacionales. Es decir, nos queda nada más volver al realismo, y a pragmatismo, si tú quieres, si es que el pragmatismo lo aceptamos como una teoría dentro de las relaciones internacionales. Bueno, grandes temas. Hemos hecho ahí una mirada panorámica sobre la relación entre las grandes potencias, los distintos acercamientos al tema de Gaza. Hemos hablado un poco menos de los bombardeos, porque de eso hemos hablado bastante también, pero creo que es importante dar contextos geopolíticos y también históricos a lo que está ocurriendo en este momento en la zona. Queremos agradecer a don Guillermo Holtzman. Guillermo, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ti, Patricio. Bueno, y un agrado estar acá en la que siento mi casa. Sí, pues así sentimos nosotros también respecto a ti, Guillermo. Son las 9:54, llegamos hasta acá. Llegamos tempranito, ¿cierto, Pancho? ¿Cierto, Jaime? Estamos cerrando el radioanálisis. En poquitos minutos viene la Catalina Araya, la Cata Araya con semáforo. A las 13 horas estamos nuevamente con ustedes en la segunda edición de Radioanálisis. Que estén muy bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó